Buenos días con todos. El día de hoy vamos a tratar sobre la prueba de caminata de los 6 minutos. Soy Jenny Raquel Montalvo, médico residente de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital 2 de Mayo. Para hablar de prueba de caminata debemos decir que antes que se establezca la prueba de 6 minutos hubieron intentos previos como el test de Cooper en 1968 de 12 minutos y en 1976 vieron variantes mucho más cortas, sobre todo en pacientes con EPOC. ¿Y qué es la prueba de caminata? Bueno, es una prueba funcional submáxima, una prueba respiratoria que va a evaluar básicamente la capacidad de ejercicio funcional de los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas y fallas cardíacas, y también va a ver la respuesta al ejercicio tanto en los componentes pulmonar, cardiovascular y muscular. Entonces, vamos a ver que esta prueba funcional cardiorrespiratoria básicamente va a ser utilizada ampliamente para ver tanto la evolución y la calidad de vida de los pacientes con enfermedades cardiorrespiratorias y nos va a reflejar muy bien las actividades de la vida diaria. ¿Y en qué consiste esta prueba? Básicamente en medir la distancia máxima que puede recorrer un sujeto durante 6 minutos. ¿Qué características tiene esta prueba? Bueno, vamos a ver que primero es rápida, sencilla de realizar, ya está estandarizada, es bien tolerada, de bajo costo, no requiere altas tecnologías y refleja muy bien las actividades de la vida diaria, ¿no? Caminar a demanda. Tenemos, según la guía de la Sociedad Torácica Americana, que hay indicaciones y contraindicaciones. También podemos ver que ahí están los documentos del Manual de Procedimientos de Chile en el 2008 y también se hizo, la doctora Mónica Gutiérrez también hizo una evaluación acerca de estos contenidos de indicaciones. Dentro de las indicaciones podemos catalogarlo en 3 ítems y vamos a ver que básicamente se utilizó en comparaciones tanto pre y post tratamiento en pacientes sobre todo con trasplante pulmonar, resección del pulmón, cirugía torácica de reducción en volumen, rehabilitación pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca. Vamos a evaluar también el estado funcional. Eso se ha hecho más estudios en los pacientes con EPOC, con fibrosis quística, insuficiencia cardíaca, enfermedad vascular periférica, fibromialgia y pacientes ancianos. Y también va a ser constituido como un predictor de mortalidad y morbilidad, sobre todo en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, EPOC e hipertensión pulmonar. Dentro de las contraindicaciones podemos decir que hay tanto absolutas como relativas. Dentro de las absolutas vamos a considerar a la cabeza un infarto reciente de 3 a 5 días, anginas inestables, arritmias no controladas o que van generando síntomas, sobre todo de compromiso hemodinámico, pacientes con síncope, pacientes con endocarditis, miocarditis o pericarditis aguda, pacientes con estenosis aórtica grave o sintomática, pacientes con insuficiencia cardíaca no controlada, pacientes con tromboembolia pulmonar o infarto pulmonar reciente, pacientes con trombosis de miembros inferiores o sospechas de aneurismas disecantes, con asmas no controladas, edema pulmonar e insuficiencia respiratoria aguda. Y también pacientes con enfermedad no cardiopulmonar aguda, pero que va a afectar la capacidad de ejercicio, ¿no? O agravarse con el ejercicio. Ahora, acá es importante saber que los pacientes que padecen algún tipo de trastorno mental se requiere de capacidad para colaborar. En este caso, estos pacientes sería una contraindicación absoluta. Dentro de las relativas, básicamente vamos a tener a pacientes que tienen estenosis de arteria coronaria izquierda o estenosis valvulares moderadas, hipertensiones arteriales en reposos que no tratadas sistólica, que son sistólicas más de 200 o diastólicas más de 120. Los pacientes que son portadores de taquiarritmias o bardiarritmias, pacientes de bloqueo auriculoventricular de alto grado, pacientes con cardiomiopatía hipertrófica, embarazos avanzados o complicados, o pacientes que padecen de anormalidades de electrolitos, incapacidad para mantener ortopédicos para caminar, con saturaciones en reposo menores de 85%, pero podría hacerse en el caso de ellos si se cuenta con oxígeno suplementario, ¿no? Y especificar a qué flujo van a realizar la prueba, ¿no? Y pacientes con frecuencia cardíaca en reposo mayor de 120 por minuto. Entonces, estamos viendo, para resumir, que las contraindicaciones relativas van a responder a 4 parámetros básicos, que tenemos la frecuencia cardíaca, si es mayor o igual a 120, la presión sistólica mayor de 180, la diastólica mayor de 100 o las saturaciones de reposo menor de 85 o 89 según la guía americana, ¿no? Y ahora, para realizar esta prueba, vamos a constituir, en primer lugar, debemos considerar el lugar donde se va a realizar, ¿no?
tiene que ser un lugar cercano a una emergencia o a una respuesta rápida en caso que el paciente presentase un infarto agudo al miocardio. También debe ser un lugar donde debe haber disponibilidad de suministros tales como oxígeno, aspirina, nitroglicerina, sublingual, salbutamol, inhalador o nebulizador, ¿no? Y también tener a la mano un teléfono o otro medio que permita hacer una llamada de auxilio. El evaluador debe estar certificado en reanimación cardiopulmonar y si un paciente está tratado o es portador, está tratado con oxígeno crónico, el oxígeno debe ser administrado según las indicaciones que reciben, ¿no? Ahora, ¿cuándo detenemos la prueba? Básicamente cuando el paciente ha presentado una angina inestable, hay una disnea intolerable, hay calambres en las piernas, la marcha es tambaleante, el paciente está con diaforesis o apariencia de palidez y cianosis. Dentro de los aspectos técnicos, básicamente como pueden ver acá, vamos a ver que tenemos una banda larga de una diferencia de 30 metros. Se va a colocar conos a unos 0.5 metros de cada lado, tanto como al inicio como al momento que va a realizar la vuelta. Podemos ver acá, esta sería la indicación del cono. La longitud va a ser 30 metros y va a haber un marcaje cada 3 metros y los extremos marcados por conos, ¿no? Ideal sería el aire libre. ¿Qué equipos requerimos? Bueno, requerimos los conos de separación, una silla, nuestro saturómetro, un cronómetro, nuestra tabla de adaptaciones, un esfingomanómetro, también un dispositivo DEA, oxígeno suplementario. Entonces acá vamos a ver, según estas imágenes, cómo se ha colocado la silla, el esfingomamómetro y los conos de separación, ¿no? ¿Cómo preparamos al paciente? En primer lugar, debemos dar unas indicaciones específicas, como que el paciente debe usar una ropa cómoda, zapatos apropiados para caminar. También si el paciente usa algún tipo de ayuda o ortético, debe acudir para caminar con su ayuda ortética, ¿no? El tratamiento médico usual debe ser continuado y debe haber comido se va a ser alimentado con una comida ligera antes de las pruebas, ¿no? Ahora, el paciente no debe haber realizado una prueba intensa 2 horas antes. Entonces, lo que hacemos cuando viene nuestro paciente es lo sentamos en una silla cerca de la posición de partida y más o menos un tiempo de 10 minutos sin hacer ninguna actividad. Normalmente se realizan 2 pruebas para realizar el contaje de la prueba de caminata de 6 minutos y tienen que ser en una hora del día separados, ¿no? Entre prueba y prueba. Vamos a usar oxímetro de pulso. No se debe hacer una prueba de calentamiento previo a realizar la prueba. Se le indica al paciente y se le da instrucciones específicas sobre los valores que debemos obtener, ¿no? Entonces, y una vez que el paciente se incorpora para iniciar la prueba, tan pronto como inicie, debemos iniciar también el temporizador. Se debe registrar 2 parámetros que son muy importantes para nosotros, que es la disnea y la fatiga basal, ¿no? Para ello utilizamos la escala de Borg del 1 al 10 o la escala de Borg modificada y entonces en ella vamos a registrar si el paciente está si está tanto el estado de disnea, ¿no? Si no tiene ninguna dificultad o si es que va teniendo dificultad a medida que va realizando la prueba. Entonces, antes de la prueba, les indicamos ropa cómoda, zapatos cómodos, ayudas para caminar, qué tratamiento usual están usando. Y ahora, ¿cómo preparamos al paciente? Como les expliqué, primero vamos a calcular para nosotros en nuestra tabla de registro, vamos a calcular y registrar la frecuencia cardíaca máxima, ¿no? Que es considerado 220 menos la edad. El paciente debe estar descansando en una silla 10 minutos previos. También vamos a registrar la saturación y la frecuencia cardíaca de reposo y valores basales, ¿no? Se le va a explicar al paciente en inicia sobre cómo debe respondernos con la escala de Borg y se va a registrar el valor basal de esta escala. Ahora, textualmente explicamos al paciente, como dice a continuación, ¿no? El objetivo de esta prueba es caminar tanto como sea posible durante 6 minutos. Usted va a caminar de ida y de regreso en este pasillo tantas veces como le sea posible en 6 minutos. Yo le avisaré el paso de cada minuto y después al minuto 6. Le pediré que se detenga donde se encuentra. 6 minutos es un tiempo largo para caminar, así que usted está esforzándose. Les ha permitido caminar más lento, detenerse y descansar si es necesario, pero por favor vuelva a caminar tan pronto como le sea posible. Usted va a caminar de un cono a otro sin detenerse, debe dar la vuelta rápidamente para continuar con su caminata. Yo le voy a mostrar cómo lo debe hacer, por favor observe cómo doy la vuelta sin detenerme y sin dudar.
Entonces, estas van a ser las indicaciones que vamos a dar al paciente antes que él inicie la caminata, ¿no? Y ahí iniciamos el cronómetro ni bien inicia la prueba. Hay muchos formatos, donde podemos registrar nuestra prueba de caminata, pero hay un modelo estandarizado, como podemos ver acá, donde vamos a registrar básicamente los datos del paciente, luego los valores basales del paciente, y también vamos a tener a la derecha una indicación que se le va, unas frases que se le va a ir diciendo al paciente en cuanto van recorriendo los minutos de caminata. Entonces, ¿qué parámetros vamos a medir en nuestra tabla? Primero la distancia caminada, que debe ser en metros, y el porcentaje esperado por un sujeto sano del mismo peso y edad, ¿no? El tiempo caminado, cuántos minutos, cuántas detenciones hubo, a qué velocidad global en 6 minutos por metros por segundo, y si ha habido algún cambio de síntomas, disnea, fatiga, de saturación, ¿no? Entonces, también se va a anotar el número de vueltas caminadas y se va a registrar la diferencia adicional recorrida, ¿no? Dentro de las frases que vamos a estimular a los pacientes, básicamente les vamos a dar el minuto 1, le tenemos que estimular y decir, lo está haciendo muy bien, faltan 5 minutos. Y así vamos a ir diciéndole en el minuto 3, está a la mitad del tiempo la prueba, lo está haciendo muy bien. Y así vamos a seguirle indicando hasta que en el minuto sexto, 15 segundos antes de acabar la prueba, le decimos 15 segundos, deberá detenerse cuando se le indique. Al minuto 6, pare la prueba, se ha finalizado. Entonces son las frases estandarizadas ya que se deben decir al paciente, ¿no? Durante la caminata, el paciente no debe caminar con nadie, debe usar, y usted debe usar el que va a realizar la prueba, un tono firme de voz, ¿no? Y también las frases estandarizadas para aliento. Y una vez que acaba el test, bueno, se va a registrar tanto la disnea y fatiga usando la escala de Borg, y también se mide la saturación y la presión arterial junto con la frecuencia cardíaca. Estas son las frases indicadas. Ahora vamos a ver que hay fuentes que van de variabilidad, que factores que van a tanto reducir la distancia como aumentar la distancia, ¿no? Entre ellos vamos a ver los que reducen, está la talla corta, la edad avanzada, el mayor peso corporal, si es de sexo femenino o si hay un deterioro cognitivo, si el paciente presenta una enfermedad pulmonar, también va a ser un motivo de reducción de la distancia, ¿no? Si hay una enfermedad cardíaca, hay angina, infarto, insuficiencia cardíaca congestiva, o si hay trastornos musculoesqueléticos como artritis, lesiones, desgarros, esguince o fascitis plantar. Y los que nos van a aumentar la distancia son, pues, obviamente, pacientes que tienen talla larga por las piernas largas, sexo masculino, tienen una buena motivación, que el paciente ya haya realizado la prueba anteriormente, ya sabe cómo es la prueba, el uso de medicamentos para una enfermedad discapacitante tomado antes de la prueba o el oxígeno suplementario en pacientes con hipoxemia inducida por el ejercicio. Entonces, ¿qué interpretamos de la prueba? Finalmente, una vez que se ha realizado la prueba, vamos a obtener datos muy importantes. Para ello, debemos calcular la distancia total caminada por el paciente. También vamos a colocar al paciente en sedente 30 minutos y volver a repetir la prueba con la misma metodología iniciada, ¿no?, anteriormente. Entonces, vamos a registrar 2 pruebas y se va a tomar en cuenta la que tiene mayor cantidad de metros recorridos. En lo que es el porcentaje de predicho, que esté indicando los metros caminados, en este caso se especifica según la ecuación que vamos a utilizar, ¿no? Acá en el Perú y en varios hospitales utilizamos la ecuación de Enroy de 1968. Hay 2 de Enroy, usamos la más antigua para calcular, ¿no?, qué cantidad de metros debe caminar una persona por la edad, considerando la edad, ¿no? Y también vamos a registrar el nadir de la saturación de oxígeno durante la prueba. ¿Y qué vamos a obtener de la prueba? Bueno, valores muy importantes porque a través de la prueba nosotros vamos a obtener el cálculo del VO2 máximo y esto nos va a permitir calcular la cantidad de METs. Una vez que calculamos la cantidad de METs, nosotros podemos determinar, como dice acá en la tabla, la clase funcional a la cual pertenece el paciente. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando nosotros tenemos tanto los METs o la clase funcional, nosotros vamos a poder determinar y poder hacer la prescripción de qué tipo de ejercicio y hasta qué intensidad va a realizar el paciente, ¿no? Como conclusión final, he de indicar que es una medida útil para ver capacidad funcional, que está dirigido a personas con discapacidad de nivel moderado a grave, y para optimizar los resultados es muy importante seguir el protocolo adecuado, ¿no? Esto sería todo. Muchísimas gracias.